La lección en esta mañana, hermanos, ahí en Primera de Juan. La lección en esta mañana, hermanos, vivir como hijo de Dios, lección número 3, marzo 17 del 24, hermanos. Lección número 3, vivir como hijos de Dios es el tema. Vamos a leer alternadamente, hermanos, ahí en Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 10. Gloria a nuestro Dios. Vamos a leer alternadamente ahí el Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 10. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y concluimos ahí en el 10 todos juntos. Amén. ¿Veamos? Amén. Dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que a Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que pertenece a Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Bendito Dios. En esta mañana venimos delante de su presencia, buscando la guianza de su Espíritu Santo, que nos dirija, que nos enseñe, que nos instruya en esta mañana, y que esta palabra nos edifique, nos ayude a seguir adelante. En este momento nos ponemos en tus manos, y que tu Espíritu Santo venga y administre en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Vivir como hijo de Dios es el tema en esta mañana, hermanos. Vivir como hijos de Dios. Es un tema, hermanos, que nos ayuda o nos alenta, hermanos, a seguir siendo lo que somos, hijos de Dios. Pero tenemos que vivir conforme su palabra, conforme sus mandamientos, conforme sus estatutos. Y siempre nos enseña que vivir como hijo de Dios es vivir apartado del pecado. El tema central dice: convertirse en un hijo de Dios resulta en una vida transformada. Es el tema en esta mañana. Convertirse en un hijo de Dios resulta en una vida transformada. El texto dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. El que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. La palabra es clara, hermanos. Que no queramos entender o que no queramos hacer lo que dice la palabra es otra cosa. Pues la palabra de Dios es clara. El que practica el pecado es del diablo. El que practica la justicia y ama a su hermano es de Dios. Clara está la palabra. La gente no quiere entender porque no quiere. No quiere escudriñar. No quiere leer. Tiene muchas cosas que hacer, menos escudriñar la palabra, leer la Biblia. Si la humanidad leyera más la palabra, podría entender lo que Dios quiere revelarnos, especialmente en estos últimos tiempos que estamos viviendo.
ha visto muchas cosas en estos días y la gente no pone atención. Pero sin embargo, solamente es un llamado de Dios que estemos listos y estemos preparados para todo lo que viene más adelante. Hoy exploraremos cómo son los hijos de Dios. Los niños naturalmente comparten muchos rasgos físicos de sus padres, biológicos. El hijo se parece al padre por su sangre, por X, hermanos, pero hay mucho parecido. Y lo demás se llega al conocer, al convivir con otra persona, comienza a agarrar la manera de hablar del padre, la manera de decir las cosas, de manera de hacer muchas cosas. Va aprendiendo al paso de la vida. Por eso dice, mientras que otras similitudes se forman por el tiempo que pasan juntos, a propósito o no, los padres transmiten muchas decepciones a sus hijos. ¿Qué es lo que le transmitimos a nuestros hijos? Ellos están viendo lo que usted y yo estamos haciendo. Ellos realmente están aprendiendo. La mayoría, hermanos, preferimos enviar a los hijos que alguien más los eduque, cuando la principal educación empieza en la casa, en la familia. Ahí empieza la principal educación. Como somos nosotros, van a ser ellos. Como vivimos nosotros, van a vivir ellos. Nosotros somos la principal educación a nuestros hijos. Por eso dice, como preferencia, la manera que nos alimentamos, los puntos de vista de los políticos, los hábitos de gastos, lo que hace que los niños reflejen a sus padres de innumerables maneras. De manera que yo vivo, de la manera que yo me administro, de la manera que yo hago las cosas, mi hijo lo va a hacer también. Así que de esta manera nos enseña cómo un hijo vive conforme sus padres. Ahora, ¿de qué manera podemos vivir nosotros como hijos de nuestro Dios? ¿Qué es lo que Dios nos ha enseñado? Vivir una vida recta, vivir una vida piadosa, vivir una vida justa, vivir una vida misericordiosa, vivir una vida santa. Esto es lo que el Padre nos ha enseñado o nos ha declarado en su palabra. Ahora, ¿de qué manera estoy viviendo yo como hijo de Dios? ¿De qué manera vivo? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo de Él? Por eso es necesario congregarnos, para que la palabra nos venga y nos transforme, nos venga y nos enseñe, nos venga y nos edifique. Pero si no vengo a escuchar palabra, ¿cómo quiero ser enseñado? ¿Cómo quiero ser edificado? ¿Cómo quiero ser transformado? Si no permito que la palabra lo haga. Primera de Juan 3, el apóstol revela claramente el amor del Padre y nos desafía a cuidarnos de las acechanzas que nos hacen vivir de manera injusta. ¿Qué es lo que el mundo está ofreciendo? ¿O qué es lo que el mundo ofrece hoy en nuestros días? ¿Y de qué manera estamos viviendo? El Espíritu Santo que mora en nosotros, dice, nos permite hacerle frente a las tentaciones diarias que vivimos, a las tentaciones que enfrentamos cada día. El mismo Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda a poder vencer todas esas tentaciones. Vivir en la justicia de Cristo, dice, y mostrar nuestro amor a Dios es amándonos unos a otros. Esto es lo que dice, el amor del Padre lo motiva a llamarnos sus hijos. El amor del Padre nos motiva a llamarnos sus hijos. Los que pertenecen a Cristo son aquellos que eligen vivir en arrepentimiento y justicia, hermano. Escúchenme. Los que pertenecen a Cristo son aquellos que eligen vivir en arrepentimiento
y justicia. 3. Revelamos el carácter de Dios. ¿Cómo? Amándonos unos a otros. No viendo caras, hermanos. No viendo injusticias. No viendo cosas que no le agradan a Dios. A veces, hermanos, vemos cosas, pero nosotros a veces no nos examinamos a nosotros mismos. Como dice, tú quieres quitar la paja del ojo de aquel y no quitas el barrote que tienes, la viga que tienes en tu ojo. Un 4x4 está en tu ojo y quieres sacar una basurita del ojo del vecino, de tu hermano. Así enseña la palabra. Queremos quitar algo pequeño o estamos criticando algo pequeño del hermano que está a nuestro lado, pero yo tengo una basurota grandota ahí y no la hago a un lado. Esto nos enseña la palabra. Primera de Juan 3:1 empieza: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. De esta manera empieza en Primera de Juan capítulo 3. Como hijo de Dios, mirad cuán amor. Jesús advirtió a sus seguidores que si el mundo lo había aborrecido a él, porque el mundo realmente aborreció a Jesús, hermano. ¿Y sabe por qué le digo que lo aborreció? Porque ¿qué fue lo que hicieron con él? Lo mataron, lo crucificaron, lo golpearon, lo encarcelaron. Esto es lo que hizo el mundo con Jesús. Por eso dice en el libro de San Juan: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que reciben a Jesús como su Salvador. Esta es la confianza y la esperanza que tenemos en Él. Y este acontecimiento, hermanos, que Cristo viene a redimir su iglesia, hermanos, está muy pronto por suceder. Y la iglesia no quiere despertar. La iglesia sigue durmiendo. Siguen buscando aceite por allá por fuera. Andan buscando aceite allá afuera, en vez de estar en la iglesia buscando de Dios y ser llenos del poder del Espíritu Santo. Ser revestidos de Dios con la palabra. Estar preparados, fortalecidos para enfrentar los tiempos que vienen. Y no estar débiles para ser destruidos por el enemigo. Porque el enemigo quiere que tú estés débil para destruirte. Y Dios quiere que estés fuerte para que seas vencedor. Para que puedas declarar la palabra que con Cristo soy más que vencedor. Pero yo tengo que estar fortalecido. Porque dice la palabra: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros oirá. Yo tengo que estar preparado. Yo tengo que someterme a Dios. Yo tengo que estar listo para vencer las dardos del enemigo. Él quiere acabar la obra. Él quiere destruir la iglesia. Él quiere cerrar los templos. Como usted simplemente dé vuelta, hermanos, a las ciudades, a las calles, y mire, hermanos, cuántos templos están así de zacate, cerrados por meses, por años. ¿Dónde está el pueblo ese? ¿Dónde está la gente? ¿Por qué se ha perdido? ¿Por qué se ha escandalizado? ¿Por qué se ha escondido? Porque realmente no se ha firmado en la palabra. Realmente no ha podido puesta su mirada en el autor y consumador de su fe, que es Cristo Jesús. Está viendo lo que pasa a tu alrededor. Está viendo lo que le pasa a otra gente. No, no es tiempo de estar viendo a su alrededor. Es tiempo de afirmarte tú. Estar firme. Estar preparado. Ganarte a los tuyos, tu familia. ¿Cuál fue la gran virtud de Noé? Predicó, pero de perdido se ganó su familia. ¿Cuántos de nosotros estamos todavía, hermanos? Y no hemos podido ganar los nuestros. Cuán importante es acercarte, buscarte, y especialmente sabiendo que los tiempos se acaban. El tiempo está por concluir y la venida de Cristo está por venir. La gente no cree, la gente se burla. Todavía con el mismo tema que Cristo viene. Sorpresa, va a venir. Sorpresa, va a llegar el momento. Y dice: si aborrecieron a Jesús,
también aborrecería a sus seguidores. ¿Quiénes son sus seguidores? Nosotros. Si aborrecieron a Cristo, también aborrecerá a sus seguidores. Juan agregó: el mundo no nos conoce que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no conocieron a Él. Si no conocieron a Dios, ¿cómo queremos que nos reconozcan a nosotros como hijos de Dios? Si a mero Él no le reconocieron como a Dios, ¿cómo queremos que nosotros seamos reconocidos? Más tarde, en el versículo 13, lo expresó aún más claramente cuando nos desafió a no sorprendernos cuando el mundo nos aborrezca. Que no nos tome por sorpresa cuando el mundo no nos quiera por ser hijos de Dios. ¿Por qué el mundo nos va a aborrecer? Porque no ha conocido a Dios. Es la razón que el mundo nos va a aborrecer, porque realmente no han conocido a Dios. Porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. Ha cegado, hermanos, para que no crean la palabra. El diablo ha cegado a la humanidad para que esta palabra no les alumbre, para que esta palabra no les resplandezca, para que no conozcamos los propósitos de Dios en nuestra vida, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos llamó con un propósito, hermanos. Tenemos parte en el reino, pero no tenemos que descarriarnos. Hay que seguir adelante en medio de todo. Por eso dice, más tarde el versículo 13 lo expresó aún más claramente cuando nos desafió a no sorprendernos cuando el mundo nos aborrezca. Esto debería animarnos a no buscar nuestra aceptación de la gente, hermano. La gente no nos va a aceptar. Tú háblales de que Cristo viene y que necesita arrepentirse y no te va a querer. Si tú le dices, si no te arrepientes, hay juicio para tu vida, te va a aborrecer. Porque le dice la verdad. Y es la verdad, hermanos. Al que no les entregue la vida a Cristo, hermano, hay juicio para él. Aquel que no se arrepienta, hay juicio. La Biblia lo dice. Y yo lo creo. Simplemente nos enseña el apóstol Juan dice, esto debería animarnos a no buscar nuestra aceptación de la gente del mundo, porque pertenecemos a Dios, no al mundo. Yo estoy aquí en este mundo, pero soy peregrino, soy pasajero. No soy permanente de este mundo. No le pertenezco a este mundo, yo le pertenezco a Dios. Y usted también. Le pertenecemos a Dios. Dice, como hijos suyos podemos encontrar nuestra seguridad y nuestra identidad y aceptación en nuestra relación con Él. Pero ¿qué tanto tiempo pasamos con Él? ¿Qué tanto tiempo le conocemos? ¿Nos escudriñamos a nosotros mismos? ¿Nos buscamos estar en su misma presencia? ¿O solamente el día que vengo a la iglesia busco a Dios? ¿Cuánto tiempo paso delante de su presencia? Dios nos ama profundamente y está a favor nuestro. ¿Qué dice, hermanos? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa, yo la creo y yo la recibo. ¿Quién está conmigo? A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las artimañas del enemigo, podemos decir que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque Él trata, hermanos, de robar el gozo, de poner tristeza, de poner enojo, de poner cosas indebidas. El enemigo trata, pero tenemos que aprender a vencer, a no caer en esa tentación.
Él trata de robarnos el gozo. Que dice el salmista: vuélveme el gozo de mi salvación y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué fue lo que perdió David? El gozo y su espíritu recto. Perdió el gozo de la salvación. Tiene que ser un deleite, hermanos, de que conozco a Cristo como mi Salvador y que Él me ha perdonado y que un día estaré juntamente con Él. Es un deleite, un regocijo. No es una tristeza. Por eso el mundo no me entiende. El mundo no me conoce. El mundo no entiende la situación o la vida que vivimos en Él. Porque no han conocido a Dios. No han experimentado su presencia. Mientras vivimos en este cuerpo mortal, mientras vivamos en este cuerpo mortal, enfrentaremos, dice, tentaciones. Y vienen, porque el enemigo avienta dardos a nuestra vida a cada momento. Avienta dardos, hermanos. Por eso dice, mientras vivamos en este cuerpo mortal, enfrentaremos tentaciones, lidiaremos con las consecuencias del pecado. Pero en el momento en que pensamos de esta vida a la próxima, seremos transformados en su presencia. Pensando en el que me redimió, pensando en el que me perdonó. Yo les digo, hermanos, mire especialmente a David. Yo lo tengo, hermanos. Mire las veces que se equivocó, pero también las veces que prefirió el castigo de Dios que el castigo del hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios a un corazón contrito y humillado lo va a perdonar. Y el hombre lo va a apedrear o lo va a matar. El hombre lo envía a la pena de muerte. El hombre no tiene misericordia. Pero sin embargo Dios sí tiene misericordia. El salmista prefirió que Dios lo castigara a que lo castigara el hombre. Y le daba esta semana, el jueves parece que le decía, ¿cuál es la razón de que Jonás no quería ir a Nínive? Porque Jonás sabía que si el pueblo se arrepentía, Dios lo perdonaba. Y Jonás no quería que perdonara a Nínive, quería que lo destruyera, porque eran hombres malos, especialmente con el pueblo de Israel. Eran hombres malos. Y sin embargo, lo envió a predicar, predicó, se arrepintió el pueblo y Jonás, ¿qué? Se enojó. Pues les digo, el hombre no tiene misericordia, pero Dios sí. Aquí vemos. Por eso dice, pero el momento en que pensamos de esta vida a la próxima, seremos transformados en su presencia y ya no lucharemos con el pecado, ni padeceremos los afectos del pecado, porque nuestro cuerpo terrenal será transformado en inmortal. Va a llegar el momento que ya no va a haber tentaciones. Va a llegar el momento que ya va a haber más pruebas. Va a haber el momento que ya va a haber más dificultades, no más enfermedad, no más dolor, no más aflicción. Porque nuestro cuerpo mortal será transformado. ¿En qué? En un cuerpo inmortal. Esto es lo que estamos esperando. Ser transformados por Él. Y llegará el momento, hermanos. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles. Tiempos que la gente, hermanos, se ha rebelado. Aún la gente dentro de la iglesia se ha apartado. O simplemente se ha ido la gente a congregar donde les hablan de la manera que ellos quieren escuchar. No te preocupes. Dios no mira lo de afuera, Dios te mira el corazón. Así mucha gente piensa. Dios no está viendo lo de afuera, está viendo el corazón.
No importa de manera que te vistas, Dios está viendo el corazón. Pero ¿qué es lo que refleja el corazón? ¿Qué es lo que refleja lo de afuera? Lo que hay en el corazón, ¿o no? ¿Qué estoy reflejando? Estoy enseñando lo que mi deseo en mi corazón quiere. La Biblia dice que la abundancia del corazón abre la boca. Lo que hay aquí va a salir. Como aquellos que dicen: ay, se me salió la última lagartija que tenía, la última cucaracha que tenían, hecha una maldición, aunque sea una maldición, era la última que estaba ahí. No, no ha sido redimido, no ha sido transformado, porque la Biblia dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No dice que van a salir de vez en cuando una cuanta cucaracha y lagartija. Va a ser transformado, va a ser cambiado, va a ser diferente. Por eso nos enseña y nos dice: hermanos, ya no luchamos con el pecado, ya no luchamos con el pecado, ni padeceremos los efectos del pecado para nuestro cuerpo terrenal, si nos hemos transformado por lo inmortal. Es lo que nos dice 1 Juan 3:1. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él cuál es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué dice, hermanos? Escuche lo que dice el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué tengo que creer? La palabra, hermanos. Creer la promesa. Creer lo que Él ha dicho. Este es el problema de la humanidad. No creemos lo que dice la palabra. Yo tengo que creer lo que dice la palabra. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera. ¿Qué es fe? Algo que espero. Que el mundo te dice lo contrario. Yo le creo a Dios, no lo que dice el hombre. El hombre dice puras mentiras. Dios dice la verdad. Yo te he creado puro. Yo te he creado santo. Completo en Él. Cuando Dios formó al hombre, hermanos, y a la mujer, los hizo perfectos. El problema fue que el hombre desobedeció. El hombre cometió desobediencia. El hombre era perfecto, lo creó Dios perfecto. Pero había allí un arbolito que le dijo: de ese árbol no comerás. Habiendo miles de árboles, le dijo: de ese no comerás. Y lo primero que hizo fue y comió. Y vemos las consecuencias. ¿Qué dijo el hombre de la casa? El varón. En vez de decir: me equivoqué, perdóname, cometí un error, la mujer que me diste. ¿Te fijas que el hombre ahí no tomó su lugar? Culpó a la mujer. Él le había dado el orden, no a la mujer, a él. De todo árbol comerás menos de ese. Pero sin embargo dijo: la mujer. No reconoció su error el hombre ahí. Culpó a la mujer. Y luego va con la mujer. Y la mujer tampoco reconoce el error. La serpiente me engañó. Y así sigue la humanidad el día de hoy. Todo problema que viene a las familias, siempre queremos buscar un culpable y no queremos aceptar nuestra responsabilidad, nuestra culpa. Yo tengo que reconocer que me equivoco. Yo tengo que reconocer que soy culpable. Siempre estamos culpando a alguien más. Y esto es incorrecto. Dios no le está pidiendo explicaciones a tu compañera, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá. Dios está pidiendo explicaciones a ti personalmente. Y de esta manera, un día nos presentaremos ante Él.
Y no podemos decir, la esposa que me diste, los padres que me diste, mis hermanos que me diste, a nadie, no, a ver, yo voy a dar cuentas por mi propia vida. Por esto es necesario. Él nos ha llamado a ser sus hijos y a vivir conforme su voluntad. La palabra es clara, la palabra es verdad, la palabra no miente. El hombre es mentiroso desde el principio. Dios es fiel y verdadero. Confíe en lo que Dios nos ha dejado. Por eso dice el 4:6. Todo aquel, mire lo que dice 1 de Juan 3:4. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca no lo ha visto y no lo ha conocido. Nadie ha vivido jamás una vida sin pecado. Y esto es cierto. Nadie. El único justo y verdadero sin pecado fue Cristo, que vino y nació, se hizo hombre, pero fue el único hombre sin pecado, sin mentira, sin engaño. Fue el único varón verdadero. Por eso dice, Jesús fue el único. Es por eso que Él es el único que puede pagar el precio de los pecados del mundo. Felizmente, cuando creemos en Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, experimentamos un perdón. Esto es lo que Dios quiere, hermano. Cuando la palabra llega al corazón del hombre, que es quebrantado por el poder del Espíritu Santo, y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, venimos a sentirnos libres del pecado, de la carga que nos asedia, como dice el apóstol Pablo a la carta a los Efesios. Ese pecado que es una carga que está en nuestro ser, nos sentimos cargados. Por eso dice la palabra: venid a mí, todos que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Cuándo? Cuando le entregamos nuestros problemas, especialmente nuestro pasado, hermanos. La vida que vivimos, los problemas de joven o de niño que venimos acarreando, esos tenemos que sacarlos y echarlos fuera para que la carga nuestra sea más liviana. El pasado, dejarlo todo para vivir una vida que agrade a Dios, para vivir una vida feliz realmente en Cristo. Olvidar el pasado. ¿Qué dice la palabra? Jesús viene y perdona todos los pecados y los sepulta en lo profundo de la mar. Todo lo que viene y lo refunde. Pero ¿sabe qué? Nosotros lo sacamos del mar allá donde Él lo enterró. Nosotros traemos. Me acuerdo aquellos años, lo que batallé, lo que sufrí. Me acuerdo las golpizas que me daban. ¿Qué te acuerdas? Dios te perdonó. Olvídate de tu pasado. Vive la vida hoy nueva. Jesús dice que Él perdona y olvida. Pero yo y usted empezamos a escarbar, a buscar. Como allá cuando se muere a uno de tus más viejitos allá, vamos a ver qué dejó ahí en los libros, acá, cajas viejas que tenía, a ver qué tenía. Empezamos a escarbar y empezamos a tirar a todo, pues qué basura, a tirar. Ya para nosotros no tiene valor, y para nuestros padres, para nuestros abuelos tenían un valor. Aquel papel, aquel libro, aquella cosa que guardaba, ya para nosotros no tiene valor. Tira a la basura. ¿O no es cierto? Ya vienen los hijos, los nietos y de los abuelos, lo dan, lo tiran, lo que quiera, echa a la basura. No tienen valor.
Cuán importante es, hermano, que desechemos todo ese malo que vivimos la vida pasada para vivir una vida agradable delante de Él. Por eso dice, con Jesús venimos al arrepentimiento. Felizmente, cuando creemos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y experimentamos su perdón, como restaurados a una relación correcta con Dios. Pero incluso como seguidores de Jesús, todavía pecamos ocasionalmente. Simplemente, hermanos, porque yo le digo, hermanos, a veces sin pensar, ¿sabe qué? Hace un mes, salimos de aquí de oración y llevé a mi mamá a la Walmart. Y hay una persona, una pareja, hermanos, que conocemos de años, que vivía ahí enfrente de mi suegra. Y yo pasé con mi mamá ahí por el mismo carril y ella y su esposo por el mismo ahí, y me vio ella, no me dijo nada, pero yo no la conocí, yo no vi, yo iba pensando lo que iba yendo caminando, no iba pensando la gente que va pasando, y no la vi, ni no la saludé, pues no la vi. Pero ya cuando veníamos a pagar, mi mamá dijo un comentario, dijo, ahí ya la conozco, dijo mi mamá. Pero yo seguí lo mismo, yo conozco, y yo pues salí pronto a comprar y vámonos. Ya sabe que uno va, como hombre va, compra lo que, vámonos y vámonos ya. Y las mujeres no. Tienen que ir viendo precios, sí, esto no, mira esto, todo van buscando, está más barato, está mejor, y así son las mujeres, van buscando. Y nosotros no, a lo que fuimos, a veces traemos lo que no digamos de traer, porque así somos, la verdad. Pero sin embargo, hermanos, esa persona no la vi. Pero cuando íbamos a pagar, se paró enfrente para mí y todo, y la reconocí y le saludé y todo. Y me dice, no, allá me viste y me ignoraste. No me quisiste saludar. Pero realmente, si la vi así, pero no la conocí, no lo hice con intención. Pero sin embargo, al reclamo que ella me hace, lo hice como que yo la ofendí al no saludar. Entonces digo, en ocasiones pasan estas situaciones. Perdóname, yo iba pensando en otro asunto, en lo que iba a llevar, y no la conocí, pero tenía años de no verla. Pero acá me la encuentro y cuando la miro le saludo y dice, no, si en el pasillo ya me ignoraste. Pero no es algo que hacemos a propósito. Por eso dice, a veces pecamos ocasionalmente. Es importante entender la diferencia entre cometer un pecado y elegir continuar en el pecado. Porque te equivocas o haces un error, perdóname. Arrepiéntete, porque recuerda, ¿qué me separa a mí de Dios? El pecado. ¿Qué me separa a mí de Dios? La desobediencia. ¿Qué me separa a mí de Dios? Lo que hago mal, aunque a Dios no le agrada. Entonces, si cometo un error, tengo que pedir perdón, arrepentirme, no lo hice adrede, reconocer. Yo podía haber dicho, pues tú me viste, ¿por qué no me saludaste? Yo podía actuar de esta manera. Ella me vio, ella me reconoció, ¿por qué no me habló? Yo podía reaccionar de esa manera. Pero no, discúlpame, no te vi, no te reconocí. Reconocer. Y es lo que Dios quiere, que aprendamos a reconocer nuestros errores. ¿Cómo queremos que Dios perdone? ¿Cómo queremos? Si yo no reconozco. No, tú eres el culpable. Yo siempre tengo que buscar no, yo tengo que reconocer que soy culpable y que me equivoco también, para que Dios actúe en mi vida. Es la única manera que yo puedo vivir de una manera que a Dios le agrade. Tengo que reconocer que me equivoco. Dice, en el momento, es importante entender la diferencia entre cometer un pecado y elegir continuar en el pecado. En el momento en que cometemos un pecado, debemos arrepentirnos porque pertenecemos a Cristo. Mire, hermano, yo siempre les cuento la experiencia que yo pasé en mi trabajo.
Yo trabajaba en un banco en ese tiempo. Y yo estaba bien estresado, hermano, porque yo no balanceaba. Estaba unos cuantos milloncitos desbalanceado y no balanceaba. Y eran como iban a ser las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde se cerraban las reservas federales de San Antonio. Y yo tenía que decirle, párenme, detengan a media, hablar una llamada. Y nos iban a cobrar a nosotros porque estoy desbalanceado. Yo tenía que hablar y yo no balanceaba. Y otros por acá que habían acabado su trabajo jugando con ligas. Ahí están sus ligazos. Y las ligas pasaban por allá. ¡Shum! ¡Shum! Por un lado. Y yo seguía trabajando. Yo estaba concentrado en lo que yo estaba haciendo. Yo quería balancear. Y ellos jugando. Pero una liga me dio a mí en el cuello. Yo estresado que no balanceaba. Como cristiano. Como hijo de Dios. ¿Cuál cree que fue mi actitud? Le digo, mi mano, la carne esta, al pegarme se fue derechito a la grampadora, a pescarla y dejársela por la cabeza al que me dio el ligazo. Esta fue mi reacción. La mano se fue hacia la grampadora y cuando llegué mi mano a la grampadora, vino el Espíritu Santo y me dijo, recuerda quién eres. No eres como ellos, tú eres hijo de Dios. Viene y me abraza por atrás, me pide perdón y mi mano se desliza de la grampadora. Pero esa fue la reacción del cuerpo. Yo estresado, no podía balancear, ellos jugando, me dan un ligazo donde yo no estaba participando con sus juegos, pero mi cuerpo reaccionó a la grampadora. Pero el Espíritu Santo vino a mí, recuerda quién eres. Imagínese si pesco la grampadora y se la parto en la cabeza. ¿Qué testimonio hubiera quedado yo como hijo de Dios? Pues le digo, el Espíritu Santo nos ayuda en los momentos de la prueba, de la situación. El enemigo quiere que te enojes, el enemigo quiere que hagas mal. ¿Para qué? Para destruir tu vida, destruir tu testimonio. Por eso tenemos que estar prestos con la palabra, a escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo hermoso que estaba conmigo dijo, acuérdate quién eres tú. No eres como uno de ellos. Eres un hijo de Dios. Esta es la voz que escucho en mi oído. Este es Dios hablando a mi oído por medio del poder del Espíritu Santo. Es lo que la gente no entiende, la que la gente no puede identificar. ¿Cuántas veces, mire, yo le digo a usted, a uno de ustedes, me habla a mí por teléfono? Lo miro allá nunca me habla nadie, nunca me habla por teléfono. Y en el momento que me hable, si no tengo su número registrado, voy a batallar para identificarlo. ¿Quién es? Porque no escucho su voz todos los días en el teléfono. Así mismo, hermanos, cuando no tenemos una relación con Dios y Él nos habla, no conocemos su voz. No identificamos su voz, que Él nos habla. Dice la palabra, nos habla, como dice Elías, con un silbido audible. Vino la voz de Dios como un silbido. Y le habló. Así viene Dios a hablar a nuestro espíritu, a hablar a nuestro oído. Este es el Dios que yo sirvo, hermano. Este es el Dios que yo les predico. Este es el Dios que yo conozco. El que viene y me habla personalmente. Y me dice, ten cuidado. Espérate, no te alteres, no te desanimes. Hay a veces, hermanos, como jueves miramos, llegó hermano Janson nomás, y luego ya llegaron otra hermana, otro hermano, otra hermana, y ya no vinieron. Gloria a Dios, pero no me voy a desanimar, voy a tener que seguir adelante. Y así yo le dije, tenemos campaña, de domingo a domingo, la última semana del mes, vamos a tener servicio domingo a domingo. Celebrando la Semana Mayor, hermanos. Desde la entrada de Cristo a Jerusalén hasta la crucifixión y la resurrección. Toda la semana. Y si uno viene, a Dios sea la gloria. Pero voy a permanecer fiel a Dios. Tengo que permanecer fiel a Dios, hermanos. Porque no está realmente en la obediencia, a obedecer. Ahí está la victoria de nosotros. ¿Cómo voy a ser más que vencedor? Cuando aprendo a obedecer a Dios.
claramente. Sin embargo, deliberadamente continuamos haciendo cosas malas y no nos arrepentimos. Nuestro comportamiento muestra que realmente no conocemos a Dios. Si no hay un arrepentimiento genuino, hermanos, cuando nos equivocamos, entonces realmente nunca le hemos conocido. Nunca hemos conocido a Dios. Cuando Él nos perdona, tenemos la opción y la responsabilidad de vivir una vida recta delante de Él, en rectitud. Cuando realmente yo vengo y le digo, Dios, perdóname, me equivoqué, yo tengo que reaccionar. Dios está buscando, por eso dice, si alguno pecara contra Dios, abogado tenemos contra el Padre, a Jesucristo. ¿Quién es nuestro intercesor? Jesús. Él es el que viene a interceder por nosotros. Por eso la Biblia dice, si vemos que alguno se haya descarriado de la fe y lo hicieras volver, que dice, salvarás una alma y perdonarás multitud de pecados. Si una alma la hiciéramos volver al camino, ¿qué quiere decir? Gente que estuvo aquí, que recibió la palabra, se ha extraviado, hay que traerla. Jesús todavía está dando oportunidad que se arrepienta. ¿Qué dice? Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan a un arrepentimiento. Dios está buscando que la humanidad se vuelva a Dios, que el pueblo vuelva a Dios. Primera de Juan 3:7 dice, para que mire que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera de Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El 8 dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Dígalo, no tenga miedo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto aparece el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que practica el pecado es del diablo. Es lo que dice el apóstol Juan. No queremos reconocerlo, pues la Biblia lo dice. La Biblia es verdad. La Biblia lo dice. La Biblia, cielo, tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. ¿Cuántos libros se han escrito, hermanos? Tienen su fama por unos meses, unos años, y se acaba, sale otro libro nuevo. Es famoso, sale otro libro nuevo. Es famoso, sale otro libro, y pasa. Pero esta palabra, desde que salió, aquí permanece. Y le digo, esta palabra ha sido efectiva de generación en generación. Aún en nuestros tiempos sigue siendo efectiva esta palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. La palabra es verdad. Una de las tácticas favoritas del enemigo, una de las tácticas favoritas del enemigo es poner en duda la palabra de Dios. Este es lo que el diablo dice. Ay, yo le digo, hace 2 semanas por ahí predicó un mensaje, hermanos. Y yo lo subo para que gente lo escuche. Como digo, hay diferentes países que me escuchan. Los de aquí del área del valle no me escuchan, pero de otra parte sí me escuchan. Les digo una cosa. Alguien me mandó un mensaje. Ay, todavía con lo mismo de que Cristo viene. No te cansas. Me mandó un mensaje. Pero puso que le gustaba el mensaje. Pero como quiera me criticó. Y le digo una cosa. La Biblia dice claramente que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. La palabra se cumple al pie de la letra. Todo pasará, pero su palabra no va a pasar. Y la arma más fuerte del enemigo es torcer la palabra a su favor, para que te sientas a gusto, a tu conveniencia, para seguir pecando. Mire, yo les doy siempre de ejemplo este versículo. La Biblia dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y es cierto,
Yo resisto al diablo y va a huir de mí. Pero para yo resistir al diablo, yo tengo que someterme a Dios. Si yo no me someto a Dios, yo no puedo resistir al enemigo. Él me va a vencer. Porque no tengo poder, no tengo autoridad de Dios, no tengo palabra, no tengo conocimiento. Te digo que mismo Jesús fue tentado por el diablo y con la palabra. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Así le dijo Satanás a Jesús. Le dio la palabra. Le dio parte del Salmo 91. Escrito está, Jesús, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Aviéntate de arriba y déjate caer. Al cabo, Él va a enviar a sus ángeles para que te cuiden. ¿Y qué le dijo Jesús? También escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Le digo, el enemigo usó la palabra, la Biblia, para tentar a Jesús. La usó a su conveniencia. La Biblia tenemos que tener cuidado. La Biblia me tiene que enseñar, me tiene que corregir, me tiene que instruir y me tiene que enseñar el buen camino. Si la Biblia me está diciendo que haciendo esto, este pecado, estoy bien con Dios, es error. La Biblia no te enseña eso, porque tomamos las porciones que nos agradan. Simplemente las cosas que nos agradan. No, yo tengo que hablar la palabra tal y como es, que me duela, que me corrija donde estoy mal, que venga a cambiar mi manera equivocada, errónea, para yo agradarle a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, torcerla y distorsionarla para que se ajuste a mi agenda, a mi manera de vivir. Al igual que los lectores originales en el 1 de Juan, debemos estar alertas a cualquier enseñanza falsa que diga que podemos continuar viviendo en pecado y aún pertenecer a Cristo. Yo les platico, hermanos, de una persona que estaba aquí predicando la palabra y yo sentado ahí con usted, como usted está sentado así, ahí estaba. Y me dijo, esta persona predicó aquí y estaba enseñando y dice, conozco a una persona que su esposa lo dejó, eran cristianos los dos, iban a la iglesia, habían aceptado a Cristo, por la esposa lo dejó. Y de que la dejó, se fue a la cantina, se emborrachó y una bala perdida lo mató y se murió. ¿Dónde cree que está? Él le dijo, está en el cielo. Él se arrepintió. Me dijo, mentira del diablo. ¿Qué estaba haciendo? Tomando en una cantina y se murió, está en el infierno. Estaba ebrio, no sabía ni lo que estaba haciendo, estaba perdido. Y aún me dice que eres salvo una vez y para siempre. No es cierto. El libro de Apocalipsis me dice claramente, hermanos, en el capítulo 3, ¿qué dice? Ando perdido con la Nueva Biblia. Borraré, dice, es capítulo 3 de Apocalipsis. Ya lo perdió, le digo, hermanos, con la Nueva Biblia no traigo la que está entrenada. Gloria a Dios. Y conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, pero ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. No sé eso, hermanos. ¿Mande? 3:5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre que está delante de sus ángeles. El que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré. ¿Qué quiere decir? Que tiene derecho de borrarlo si cometes desobediencia a Dios. Le digo, hermano, esta Biblia todavía tengo apenas un mes que la estrené y no sabe predicar todavía, tengo que enseñarla. La otra estaba ya sabían todos los versículos. Pues le digo una cosa, hermanos, Dios tiene el derecho de borrar tu nombre del libro de la vida si tú desobedeces. ¿Qué dice Santiago también? ¿Qué el libro de Santiago? En el 5:19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿qué quiere decir? Que estuvo dentro del templo escuchando palabra, pero se extravió. Dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. ¿A quién? A uno que se ha extraviado. ¿Qué quiere decir? Que puede haber gente que se ha convertido, pero ahorita está fuera. A esos hay que hacerlos volver, porque aún es tiempo que vuelvan a Dios. Por eso dice, hermano, Juan enfatizó una y otra vez que nuestro comportamiento importa. Nuestro comportamiento importa. Si bien no podemos ganar nuestra salvación con nuestras propias obras, haciendo cosas buenas, no puedes ganar tu salvación. Es por la fe que hemos sido salvos. Nuestro comportamiento justo revela que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Su gracia y su justicia es lo que nos da el poder para vivir libres de la esclavitud del pecado. La gracia, el favor, la misericordia de Dios, hermanos, es la que nos revela por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos da la autoridad de vivir una vida que agrada a nuestro Dios. El Espíritu Santo. Primera de Juan, el 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifestó los hijos de Dios y los hijos del diablo. Escúchenme: hijo de Dios y hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿De quién es? Del diablo. Aprendemos mucho acerca de nacer de nuevo. Recuerde la conversión que Jesús le da a Nicodemo. Nicodemo dice: ¿cómo yo, siendo viejo, puedo entrar una vez más en el vientre de mi madre y nacer? Nicodemo no entendió cuando Jesús le dice que tenía que nacer de nuevo. Él pensaba que tenía que entrar a su vientre de su mamá y nacer una vez más. Bueno, Nicodemo era un líder religioso, un líder judío, que fue testigo de muchos milagros que Jesús hizo. A diferencia de muchos otros fariseos, creyó en los milagros de que era de Dios. Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús ayudó a Nicodemo a comprender la diferencia entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. No sé cuántos todavía no han sido bautizados, pero en el bautismo no enseñamos, hermanos. Cuando bautizamos a una persona, la sumergimos al agua, le estamos enseñando que está sepultando en el agua su vida de pecado y está resucitando una vida nueva en Cristo. Enseñando la muerte, la sepultura de la maldad y resucitar para vida nueva. No sé, hermanos, si algunos de aquí no están bautizados, hermanos, para organizarnos para esta última semana del mes,
un domingo, hermanos, después de escuela dominical, bautizar al que no esté bautizado, está preparado, ha sido salvo, ha aceptado a Jesús como su Salvador y quiere pasar las aguas, hermanos. Tenemos el tiempo para este año. Así que si usted está preparado, ha aceptado a Jesús y no ha sido bautizado, es el tiempo, hermanos. Dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es lo que enseña. Lo hacemos como un mandato que Dios nos ha ordenado. 3 cosas, o 2 cosas más que hacemos, hermanos. La Santa Cena y el bautismo en agua, hermanos. ¿Qué dice la Santa Cena? Que practiquemos esto hasta la venida del Señor. Eso también lo queremos hacer este último domingo del mes, presentar la Santa Cena, hermanos. Domingo del mes en la tarde, después del culto de la tarde, o en el culto de la tarde, hacer solamente la presentación de la Santa Cena, hermano, para concluir la semana de campaña. Pues le digo, hermano, cuán importante es que realmente nazcamos de nuevo. Nicodemo, o Jesús más bien le enseñó a Nicodemo cómo era un nacimiento físico y cómo era un nacimiento espiritual. En ese contexto, Jesús le dijo a Nicodemo que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él creyere, en Él, tuviera vida eterna. Jesús vino a darnos vida y envió el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo amorosamente nos convence de pecado, nos recuerda lo que la Biblia dice de Dios y nos guía a la justicia. Dependemos de la ayuda del Espíritu Santo para vivir de una manera que agrade a Dios. Dependemos del Espíritu Santo, hermanos, para vivir una vida que agrade a Dios. Es la única manera, hermanos, porque el Espíritu Santo me va a enseñar, me va a hablar, me va a instruir, me va a corregir, me va a dirigir. El Espíritu Santo me va a enseñar cuál es el camino. Usted a veces no se da cuenta de muchas cosas, hermanos. Yo de aquí, a veces aquí, hermanos, de aquí yo identifico algunas cosas no agradables. Y es una lucha. Yo tengo que seguir adelante. Yo tengo que luchar. Yo tengo que pelear y seguir adelante. Y tengo que seguir orando, atando y reprendiendo. Porque le digo, no, hay cosas que a veces usted ni cuenta se da. A veces está sentado enseguida de usted. Yo tengo que luchar desde acá para que usted salga victorioso. Le digo, es lo que Dios me enseña. ¿Usted cree que yo si quiere le dejo el lugar y me siento allá con usted? Me siento allá en la banca, hermanos. Yo estuve sentado. Yo también de allá, yo podía saber, identificar quién se paraba aquí, hermanos. Yo podía identificar quién se paraba aquí, quién me daba la palabra de Dios y quién no me daba la palabra de Dios. Quién me hablaba la verdad y quién no me hablaba mentira. Quién me quería hablar engaño. Quién me quería venir a hacer chistes aquí cómicos, también lo conocía. Yo le digo, esto, hermano, tenemos que pedirle a Dios. Dios te llama con un propósito, son dones que Dios te da. Y Dios ha derramado los dones sobre la iglesia, hermanos. Solamente hay que aprender a tomarlos. Son regalos, son obsequios. Dice una vez más, Juan afirma claramente, 1 de Juan 3:10, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Aparentemente había muchas controversias entre audiencias originales sobre el tema de vivir con rectitud y amar a los demás. El apóstol quería que los creyentes reconocieran verdaderamente quién es nacido de la familia de Dios. Y usted conoce quién es de Dios y quién no es de Dios. Es fácil, hermanos. Nomás busque a Dios y usted lo va a identificar. Yo conviví con mucha gente, hermanos. Yo he convivido con muchos evangelistas, hermanos.
que le dice al predicador, hermano, se aventó, me gustó mucho su mensaje. Y después que se salía, el hermano agarró monte, no sabía lo que estaba diciendo. Después que le dice que estuvo bueno el mensaje, después lo critica. Estas personas hay que identificarlas. De esas personas hay que apartarte. Una persona que no te da palabras buenas, que te edifiquen a tu vida, hazlos a un lado. Estas personas que te dan palabras que te hieren, que te lastiman, apártate de ellas, no te conviene. Tienes que buscar a alguien que te venga a edificar, que te venga a ayudar, que te diga cosas contrarias, que venga a hacerte daño. Eso no sirve de basura. Hay que aprender de aquel que te dé palabras de sabiduría, palabras de entendimiento, palabras de justicia, palabras de bondad, palabras de amor, que te diga la verdad. De estos, búscalos. El que te habla de otra persona no sirve para nada. Apártate de él. Si está hablando de alguien más, ahora va a estar hablando de ti. Así que apárate de esa persona. No es buena. Alguien que está diciendo cosas de alguien más, apárate de él. No es cosa buena. No es una persona buena. Estamos aquí para ser una familia, unidos, juntos, amar a Dios y estar un día delante de su presencia. Hay que aprender quién está enfrente de nosotros. Si bien no podemos ganar almas, hermanos, hay que buscar y trabajar para ganar almas para la obra de nuestro Dios. Primera de Juan 3, 11 al 15. Vámonos porque el reloj va recio, hermano. 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Escúcheme. ¿Quién es homicida? El que aborrece a su hermano. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. En primera de Juan contrasta la vida y la muerte. Era el 11. Porque en este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan contrasta la vida y la muerte, los hijos de Dios y los hijos del diablo, el amor y el odio. Él nos desafía con esta declaración. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amemos a los hermanos. Aquí hay una demostración de que hemos pasado de muerte a vida si amamos a los hermanos. Como se hace evidente en este conocimiento, la Escritura nos ayuda a entender claramente que los hijos de Dios deben caminar en plenitud del Espíritu y reflejar la vida de Cristo. El apóstol Pablo proporcionó dos listas muy contrastes en Gálatas 5. El fruto de la carne es el pecado. El fruto del Espíritu es la justicia. Cualquiera puede decir que ama a Dios, pero el comportamiento de una persona es la verdadera prueba de fuego. Hay mucha gente decir, yo soy cristiano, pero ¿qué nos va a enseñar? Sus obras, hermanos. Si usted le pregunta a cualquier persona afuera, ¿eres cristiano? Sí. ¿Eres hijo de Dios? Sí. La Biblia me enseña a mí que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación. Hijos solamente aquel que le recibe. Escuchen. Creación somos toda la humanidad. Toda la gente es creación de Dios. Hijos solamente aquel que recibe a Jesús como su Salvador. Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de acción, sino de hechos y en verdad. No amemos de palabra y lengua. ¿Se acuerdan cuando el profeta le dijo,
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay gente que dice, te amo, pero por atrás te clava el cuchillo. Tenga cuidado y reconozca quién es de Dios y quién no es de Dios. Termino con esto. El amor genuino, el amor verdadero, como el de Cristo, es mucho más algo que usted siente o algo que usted gana. En esta decisión debe sacrificio por otra persona, hacer el bien sin importar el costo, y el costo suele ser bastante alto. En este mandamiento de Jesús en 1 de Juan 15:12, que es améis unos a otros como yo os he amado, considera todas las formas en que Jesús demostró su amor para nosotros. Y aquí están los puntos. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dejó el cielo voluntariamente y vino a la tierra como un niño indefenso. Recuerde cuando aquellos líderes reyes que vinieron a adorar a Jesús, al Mesías, que vinieron con el rey de aquel tiempo y que vinieron preguntando dónde había de nacer el Mesías, y entonces sacaron las escrituras y les dijo, en Belén de Judea. Entonces aquellos reyes se fueron a buscarlo, pero aquel rey le dijo, cuando lo encuentren, vengan y avísenme dónde está, yo también quiero ir a adorarlo. Pero este no quería adorarlo, quería matarlo, quería acabar con él. Desde el principio, el diablo quiso acabar con Jesús. Y dice, valoró a las personas que se consideraban menos importantes en su cultura, incluyendo los niños, las mujeres, los pecadores y los extranjeros. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, calmó las tormentas, perdonó los pecados, resucitó a los muertos, abrazó a los marginados y tocó a los intocables. Soportó voluntariamente la inmersión ignominia y entregó su vida para que pudiéramos perdonados de nuestros pecados. No nos dejó solos, en cambio envió a su Espíritu Santo a morar con nosotros. Esto fue lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer por las almas perdidas? ¿Cuánto precio tenemos que pagar para que venga una alma a Cristo? No oramos por ellos, no los invitamos a la iglesia, no damos un buen testimonio. ¿Cómo queremos ganárnoslos? Yo tengo que invitarlo, yo tengo que orar, yo tengo que dar un buen testimonio. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Hermanos, están cosas por acontecer, están cosas por venir. Simplemente prepárese, simplemente esté listo. Hay cosas que están por venir y cosas que estamos por ver pronto. Yo le digo, busque a Dios, diríjase por Él, busque que Dios le enseñe, lo dirija y lo instruya, hermano. Venga buscando la gracia y el favor de Dios. Hay cosas que vienen, simplemente prepárese. Estar a cuentas con Dios. Cada día usted, perdóname, aquí estoy, si me he equivocado, si he cometido errores, perdóname. Haga, manos, días de arrepentimiento, días tras día de arrepentimiento, hermano. El tiempo se acorta y es necesario estar listos, preparados, porque no sabemos si Cristo viene o nos vamos nosotros, hermano. La muerte nos sorprenda. Tenemos que estar preparados y estar listos. Solamente le digo, prepárese, busque de Dios, esté listo, porque Él viene pronto. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia.
Yo vengo buscando tu gracia, tu favor, tu misericordia. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que pudo estar aquí presentes en esta mañana. Hemos compartido la palabra, tu palabra es verdad, tu palabra no miente, tu palabra nos edifica, nos transforma, nos cambia, nos dirige, nos enseña, nos instruye. Tu palabra es verdad, Señor. Yo solamente te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, gracias por bendecirnos, gracias por protegernos, gracias por todo, Señor. Te amo, Dios. Te doy gracias, Señor. Y en esta mañana hemos compartido la palabra y espero que allá en sus hogares más tarde escuchen el mensaje y se acerquen y te busquen también a ti. Que experimenten tener una relación con Dios y sepan que ser hechos hijos de Dios. En este momento, gracias por cada uno, Señor, que estuvo aquí en esta mañana. Te pido que bendiga su familia, su hogar, su entrada, su salida, su trabajo, su mueble. Todo lo que tenga, Señor, sea bendecido, sea prosperado. Padre, de antemano le doy gloria, honra y alabanza. Le exalto por su grandeza, por su poder y por su maravilla. En este momento, Padre, gracias por cada uno y ayúdanos, Dios, a seguir siendo más que vencedores. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a nuestro Dios.